Hola, ¿qué tal? Bien, veamos en este caso ahora cómo poder realizar las mismas copias de seguridad y las mismas restauraciones que hemos visto antes, pero en este caso en modo comando, utilizando wget, perdón, wwadmin, ¿de acuerdo? En este caso lo podemos utilizar, como vimos en videotutoriales anteriores, porque agregamos la característica de copias de seguridad. También agregamos la característica de la herramienta de comandos y adicionalmente agregamos la característica de PowerShell, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a ver unos comandos iniciales y luego ya empezaremos con las copias de seguridad y los restablecimientos de archivos, ¿vale? Bien, lo primero nos vamos a ir al símbolo del sistema y vamos a empezar, voy a poner esto un poquito más grande para que cuando visionéis esta ventana lo vais a agradecer. ¿De acuerdo? A ver, creo que con 18 está bien. ¿De acuerdo? Vamos a aprovechar todo el espacio posible. Ahí. ¿De acuerdo? Y ya de paso también vamos a ejecutarlo desde el raíz para que tengamos todo el espacio. Bien, lo primero que vamos a hacer es comprobar en este caso la información de los discos duros. ¿Por qué? Porque luego un poquito más tarde vamos a necesitar los identificadores internos que tienen los discos duros. En este caso, si lo vemos de forma gráfica, desde el equipo tenemos, en este caso, el sistema principal que está en la unidad C y luego la unidad que vamos a utilizar para las copias de seguridad, la unidad Z, como ya vimos en videotutoriales anteriores. Insisto que vamos a intentar realizar las mismas operaciones que vimos antes, pero ahora en modo comando. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es obtener información de los discos duros que tiene el sistema. En este caso, tecleamos W de Windows Backup, admin, y ahora, en este caso, obtenemos la información utilizando get y disks, en plural. Pulsamos intro y en este caso lo que está es consultando los discos duros y obteniendo toda la información. Fijaros, lo que más me interesa es que el 0 es el disco duro del sistema. Y en este caso, el número de disco 1 es el disco que vamos a utilizar para los backup. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Volumen Z2.backup. Ese identificador que veis ahí, el identificador de disco, es el que vamos a utilizar posteriormente. ¿De acuerdo? Es el que vamos a necesitar y por eso de ahí que dediquemos un tiempo a este comando y lo tengamos muy claro toda la información que suministra. ¿De acuerdo? Bien, más cosas. ¿Cómo podríamos ver si ahora mismo se está realizando o no una copia de seguridad? Eso ya lo vimos anteriormente y simplemente a título de recordatorio era con wwadmin get status. Con eso nos muestra si se está realizando o no una copia de seguridad en estos momentos, si hay algún trabajo. ¿De acuerdo? En este caso no hay nada porque no hay nada programado, ¿de acuerdo? Simplemente a título de recordatorio. Luego también, bueno, eso lo dejaremos para la... Vamos a verlo para la siguiente. Y ahora vamos a empezar a ejecutar el comando para realizar copias de seguridad programadas. En este caso, vamos a ir rellenando todos los comandos poco a poco, ¿de acuerdo? Y explicándolos. Pues empezamos. A ver, vamos a borrar la pantalla. Lo primero, tener a mano el identificador del disco, ¿de acuerdo? wwadmin get disk, ¿de acuerdo? Porque le vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a teclear el comando para preparar unas copias de seguridad programadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, son las 20:05, pues para las 20:30, ¿de acuerdo? En este caso podemos saltarnos ciertas reglas que veíamos de forma gráfica y podemos establecer las copias de seguridad de una forma más libre en la línea de comando. Por ejemplo, vamos a hacer para que a las 20:15 y a las 20:25, ¿de acuerdo? O las 20, no, con las 20:10 es suficiente, a las 20:10 y a las 20:15, ¿de acuerdo? Suficiente para comprobarlo. Entonces, empezamos. wwadmin, luego le indicamos que queremos, en este caso, aplicar una programación, enable,
backup, enable backup. Y ahora vamos a ir rellenando los diferentes elementos. Lo primero, ¿cuál va a ser, en este caso, el disco que vamos a incluir en las copias de seguridad? Eso lo hacemos con el parámetro guión include, dos puntos, y ahora le indicamos el volumen sobre el que vamos a hacer las copias de seguridad. En este caso, C, dos puntos, espacio. Ahora le vamos a indicar cuándo vamos a realizar estas copias de seguridad. Eso lo hacemos con la palabra reservada, horario. En este caso en inglés es schedule, ¿de acuerdo? Dos puntos. Y ahora las horas las indicamos separados por coma. Hemos dicho que a las 20, 2.10, coma, y a las 20, 2.15. ¿De acuerdo? Está muy cerca, simplemente para que veáis, ¿de acuerdo?, las copias de seguridad. ¿Vale? Bien, a las 20.10 y a las 20.15. Y luego lo que nos queda es cuál va a ser el destino de las copias de seguridad. En este caso, el destino, a ver, vamos a poner un poquito más tarde porque seguramente no va a dar tiempo. Por si acaso nos entretenemos. Entonces vamos a poner a las 20.15 y a las 20.20, ¿de acuerdo? Con eso dará tiempo. Bien, y ahora lo que estaba indicando, ¿cuál va a ser el destino? Pues en este caso, guión, add, target, dos puntos, y ahora tenemos que coger, y lo más fácil es copiar el identificador, ¿de acuerdo? Incluidos la apertura y el cierre de llave. Entonces vamos a ayudarnos de simplemente de marcamos lo que queremos copiar, pulsamos intro para copiar el texto y ahora, como el cursor está parpadeando en el sitio adecuado, editar y pegar, ¿de acuerdo? Bien, y si queremos que no nos pregunte absolutamente nada, le añadimos este parámetro, ¿de acuerdo? Para que no pregunte nada y lo ejecute. Bien, pues vamos a repasar. Wadmin, en este caso vamos a establecer una programación, enable backup, luego con este parámetro vamos con include, le decimos cuál va a ser el origen, lo que queremos copiar, la unidad C, luego la programación a las 20.15 y a las 20.20, ¿de acuerdo? Daros cuenta que las horas están separadas por una coma, y luego el destino, en este caso con este parámetro y, fijaros, con el identificador del disco, que lo hemos obtenido previamente, ¿de acuerdo? No os equivoquéis y mirar bien la información y el identificador si corresponde al disco en concreto, ¿de acuerdo? Y luego simplemente el último parámetro es para indicarle que no pregunte nada, ¿de acuerdo? Simplemente que lo confirme todo y vamos a ver qué tal. Vamos a pulsar intro. Y ahora simplemente lo que está haciendo es preparando la programación. Como podéis comprobar, la hora del día a la que se ejecutará son las 20.15 a las 20.20. Va a etiquetar el disco al mismo estilo que lo hizo cuando vimos los videotutoriales de copia de seguridad, pero de forma gráfica. Y ahora básicamente lo que está haciendo es formateando y preparando el disco de destino, ¿de acuerdo? Por eso, ahí está, ya lo ha preparado, ¿de acuerdo? Y la copia de seguridad programada está habilitada. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues exactamente lo mismo que antes. A las 20.15 se hará la primera copia de seguridad, ¿de acuerdo? Y a las 20.20 se realizará la segunda copia de seguridad. Eso, tener en cuenta que es cada día, ¿de acuerdo? Bien, ahora también veremos cómo desde equipo, lo veis, ya no está visible la unidad Z, la unidad Z, ¿de acuerdo? La de backup, porque si recordáis, cuando se utiliza una unidad para las copias de seguridad, lo que hace es que la formatea, la prepara y la oculta, ¿de acuerdo? Ya no es visible. Bien, pues simplemente lo que vamos a hacer es esperar, en este caso a las 20.15, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si hace o no la copia de seguridad. Bien, vamos a esperar un poquito.
Bien, ya son las 20:14, ya está a punto. Bien, vamos a comprobar, igual que lo hicimos anteriormente, con www.admin get status, comprobamos que todavía no hay ejecutándose ninguna copia de seguridad. Cuando llegue a las 20:15, ¿de acuerdo? Veremos cómo se estará ejecutando, en este caso en modo background, ¿de acuerdo? De fondo, veremos cómo se está ejecutando esa copia de seguridad programada para las 20:15, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Todavía no. Entonces vamos a esperar a las 20:15 y veremos qué sucede. Ahora mismo, como podéis comprobar, ya son las 20:15. Si ahora pulsamos otra vez el comando para que me muestre el status, ¿de acuerdo? Veremos cómo se está ejecutando esa copia de seguridad. Vamos a verlo. Y fijaros, en este caso ya va por el 5%, ¿de acuerdo? Y ahora pues simplemente lo que vamos a hacer es, igual que en los videotutoriales anteriores, vamos a esperar a que se realice esta copia de seguridad, ¿de acuerdo? Y luego seguimos. Bien, como podemos comprobar, ya está terminando, ¿de acuerdo? De realizar esa primera copia de seguridad que estaba programada para las 20:15. Bien, ya ha finalizado. Y ahora, esta es, ¿por qué ha tardado tanto? Recordar, ha realizado una primera copia de seguridad, que en este caso es una copia completa, ¿de acuerdo? La siguiente copia de seguridad que está programada para las 20:20, ¿de acuerdo? Será en este caso una copia ya incremental, ¿de acuerdo? Por defecto, cuando realizamos las copias de seguridad desde la línea de comando, realizará copias incrementales, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a esperar de la misma manera. Ahora ya si ejecutamos otra vez el estado, veremos que no hay ninguna. Entonces vamos a esperar a que llegue a las 20:20 para que veamos cómo se va a ejecutar la segunda copia de seguridad programada. Bien, en este caso vamos a hacer lo mismo que el anterior y vamos a agregar una serie de archivos antes de que se ejecute la copia de seguridad segunda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a añadir el documento lista 5 y el lista 6, ¿de acuerdo? Simplemente con agregar esos archivos es suficiente. Antes de que se ejecute, si queréis vamos a agregarle algún título. Sistemas. Y a este le vamos a agregar redes. ¿De acuerdo? Por agregar un contenido. Entonces recordar, el lista 5 y el lista 6 ha sido agregado, ¿de acuerdo? Entre una copia y la otra. Bien, pues vamos a comprobar. A ver, todavía no hay nada. No han llegado las 20:20. En el momento que lleguen las 20:20 voy a mostrar el estado para que veáis cómo se va a proceder a hacer la copia, igual que lo hizo en los tutoriales cuando lo vimos de forma gráfica. ¿Vale? Bien. Está a punto de llegar a las 20:20. Bien, ahí está. Le muestro el estado, ejecuto el comando y ahí, como podéis ver, se está ejecutando en estos momentos la segunda copia de seguridad, que como vemos será muy rápida, ¿de acuerdo? Porque en este caso va a copiar solamente lo que ha cambiado desde la última copia de seguridad. Ahí la tenemos, ¿lo veis? Fijaros qué rápido ha terminado, porque simplemente es una copia incremental. Bien, ¿cómo vemos las copias de seguridad que llevamos hasta el momento? Pues en este caso vamos a verlo con el comando wwadmin y ahora en este caso con get versions. Pulsamos intro y ahí lo que más me interesaría es, como esto lo que contiene ahora mismo es un historial, básicamente todas las copias que se han realizado, a nosotros las que nos interesa son las dos últimas. ¿Lo veis? En este caso la de las 20:15, a ver, voy a marcarlo para que lo veáis, o mejor voy a marcarlo utilizando el lápiz, aquí, mucho mejor. Fijaros, esta es una de las primeras copias, ¿de acuerdo? La primera,
que en este caso es una copia total, ¿de acuerdo? Porque es la primera que se hizo. Y luego, a las 20:15, y luego está esta otra, la de las 20:20, ¿de acuerdo? Que en este caso, pues, lo que se ha hecho es una copia incremental, por eso ha tardado tan poco, ¿de acuerdo? Como podéis comprobar, gracias a estas copias de seguridad se pueden recuperar, como podéis ver en la información, volúmenes enteros, archivos, aplicaciones, se puede hacer una reconstrucción completa, se puede recuperar el estado del sistema, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa también muy importante y que la utilizaremos luego en la recuperación de datos es utilizar el identificador de la versión que queremos. En este caso, cuando queramos recuperar los archivos como estaban en la copia de seguridad de las 19:15, tendremos que utilizar, o perdón, de las 20:15, tendremos que utilizar este identificador. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, como veremos luego. Y si queremos recuperar desde la copia de seguridad hecha a las 20:20, tendremos que utilizar este identificador, ¿de acuerdo? Que será la manera de indicarle desde qué momento queremos recuperar, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto hemos visto básicamente cómo se puede realizar una copia de... cómo se puede programar una copia de seguridad y luego la hemos visto en funcionamiento, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, en el siguiente videotutorial seguiremos avanzando sobre todo este proceso de copias de seguridad, pero a nivel de comando, ¿vale? Venga, hasta luego.